Compañeros, con vuestro permiso vamos a empezar. Buenos días. La idea de esta mesa redonda surgió del director del Congreso, Fernando García, quien me propuso hace un par de meses que hiciera una mesa redonda sobre transparencia. Y la idea parte de la premisa de que los periodistas nos pasamos la vida pidiendo transparencia. De hecho, en eso consiste nuestro trabajo, en abrir lo que está cerrado. Y, bueno, pues hemos pedido transparencia a las personas, a los políticos, a los partidos políticos, a las empresas. Y la pregunta que subyace en esto es, ¿nos podemos aplicar el cuento? ¿Debemos nosotros ser también transparentes? ¿Hasta qué punto podemos ser transparentes sin fastidiar las herramientas que utilizamos, que en muchos casos requieren de absoluta opacidad? Bien, pues para responder a estas preguntas tenemos, yo creo, una mesa fantástica. En primer lugar, a mi izquierda se encuentra Jesús Lizcano, él es presidente de Transparencia Internacional y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. A su lado, David Espinar, el ex periodista, experto en responsabilidad social corporativa y además fue también director de comunicación de Ronaldo, ¿verdad? El futbolista Ronaldo. A su lado, María José Cantalapiedra, ella es profesora titular de la Facultad de Comunicación y de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad del País Vasco. Y, por último, Miguel Ángel Bastenier es ex subdirector del País, profesor de la Escuela del País, la Autónoma, y maestro de muchos de los periodistas que han pasado por este congreso, por cierto. Entonces, si os parece, empezamos por Jesús. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues, en primer lugar, agradeceros mucho a Pedro, a Fernando, por esta invitación a estar en este sitio tan importante, tan estupendo, y además con tantas personas, que es difícil, ¿no?, pues congregar hoy pues un aforo tan importante. Y bueno, yo lo que voy a hacer va a ser hablar fundamentalmente desde el punto de vista de la sociedad civil. En cuanto a transparencia, pues transparencia internacional. Voy a intentar aprovechar los 8 o 9 minutos que tengo pues de una forma muy densa, pero espero que os pueda resultar de utilidad o de información lo que voy a decir. Bueno, en principio simplemente mencionar unos conceptos básicos que utilizamos en transparencia, que utilizan todos los ciudadanos, la importancia de unos desafíos éticos. La transparencia es un valor, el derecho a saber de los ciudadanos. Hay unos desafíos éticos que es transparencia política, social, económica, la importancia de la transparencia en los medios de comunicación, de la que voy a hablar fundamentalmente, la lucha contra la corrupción, como sabéis, es la segunda preocupación más importante, increciendo además, que han salido las estadísticas hace muy poco, la preocupación de los ciudadanos y, por supuesto, la responsabilidad social y buenas prácticas de las organizaciones tanto públicas como privadas. Transparencia y corrupción son las dos caras de una misma moneda. Y la transparencia entendemos que es el mejor antídoto contra la corrupción, aparte de ser un instrumento pues, fundamentalmente para la integridad del buen gobierno. Transparencia Internacional, la sociedad civil y esta organización a la que pertenezco, la que me permito y tengo el privilegio de dirigir aquí en España. Somos una organización que estamos en 104 países, nos han confirmado hace poco en la última Asamblea Mundial, y lo que intentamos es, sobre las dos caras de la moneda, luchar contra la corrupción, generar herramientas de transparencia. Fundamentalmente de lo que hacemos, que me va a permitir hacer una especie de listado simplemente para que tengáis información, a los que no la tenéis ya, pues elaboramos una serie de informes a nivel internacional periódicamente. El más conocido, quizá el más antiguo, el que abarca más países, es el índice de percepción de la corrupción, que se ha presentado hace muy poco, en enero. Luego hacemos el barómetro global de la corrupción, que de alguna manera lo tengo ahí subrayado porque tiene que ver algo con el tema de los medios de comunicación. Luego el índice Fuentes de Soborno, luego el informe global sobre la corrupción, que este año ha versado sobre la corrupción en el deporte. Lo hemos presentado hace muy poco, hace un par de semanas, y de alguna manera pues hay 60 trabajos a nivel mundial sobre la corrupción en el deporte. Aquí en España hemos presentado también el trabajo nuestro, dando a entender, analizando que efectivamente en el mundo del deporte, en este caso del fútbol, pues los clubes de fútbol pues han generado unos ingresos de 1.000 millones de euros, nada menos, con la especulación urbanística, porque ha sido un sector, y es un sector que está muy pegado en sus presidencias al ladrillo, o ha estado y sigue estándolo, y ha habido una especulación tremenda. Y luego, a nivel nacional, optamos por la otra cara de la moneda, es decir, elaboramos índices para evaluar la transparencia, en este caso de los ayuntamientos, de los organismos de gestión del agua, de las comunidades autónomas, de las diputaciones provinciales, de los parlamentos. Todos estos informes, los de que son varias ediciones, están por supuesto disponibles en la página web. De los clubes de fútbol, que aunque son entidades no públicas, son privadas, pero reciben mucho dinero público. Y luego también pues elaboramos una serie de principios empresariales de transparencia y corrupción, o prevención de la corrupción. Evaluamos a los partidos políticos y también hacemos convenios de transparencia con instituciones, con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General, etcétera, unas instituciones que se comprometen a transparentarse de alguna manera, a asumir una serie de compromisos de transparencia. También hacemos estudios
Sobre el cumplimiento legal, hemos hecho uno hace muy poco que da a entender y nos pone de manifiesto el bajísimo grado de cumplimiento legal de las instituciones públicas españolas. 3 de cada 4 ayuntamientos no cumplen la legislación, en el sentido de que no publican en la plataforma centralizada de contratación del sector público, no publican sus contratos, tenían que hacerlo. 3 de cada 4 parlamentos no lo hacen, siendo los parlamentos además pues incumplen la ley. En fin, así está todo también en Internet. No voy a hablar de ello porque no tiene que ver con los medios. Bueno, de alguna manera pues también hacemos estudios que sí, por eso los tengo subrayados, porque algo tienen que ver con los medios de comunicación, los voy a mencionar a continuación, y bueno, otras cosas. También pedimos información de utilidad social a los organismos públicos. Si no nos la dan, reclamamos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Ahora tenemos un pequeño litigio, digamos, pendiente, en el sentido que hemos pedido información al Consejo de Seguridad Nuclear sobre cómo se atribuyó, digamos, cómo se asignó el almacén de Villar de Cañas, el cementerio nuclear. No nos han dado la información, hemos recurrido al Consejo de Transparencia y le ha dado 15 días de plazo para que nos dé esos informes, que son muy importantes, pues es un tema de alto contenido económico, de riesgo incluso de los ciudadanos, de la salud, etcétera. Es un tema delicado y bueno, se está cumpliendo el plazo y no sé si vamos a tener esos informes, pero en fin, esa es otra de las funciones nuestras, ¿no? Bueno, y entonces, en definitiva, pues simplemente menciona el índice de percepción de la corrupción, que abarca 168 países. No voy a hablar mucho de ello, pero simplemente por lo menos dar los datos fundamentales de los resultados y sencillamente decir que se viene haciendo desde hace muchos años. Se hace un ranking por países en cuanto a la percepción de la corrupción. Hay muchas diferencias entre unos países y otros. Simplemente señalar que en España pues hemos obtenido, hace muy poco se ha presentado, como he dicho, pues la nota más baja, es decir, la evaluación más baja, 58 sobre 100 de la serie histórica que hay. Eso se debe a la percepción tan alta que hay de la corrupción por tantos casos que están saliendo, y entonces, bueno, pues sencillamente mencionar ese hecho. Estamos bien respecto al mundo, lógicamente, pero no con el resto de los países europeos, que con quien nos tenemos que comparar. Hay bastante que mejorar, lógicamente, puesto que hemos bajado hasta la puntuación, como he dicho, más baja. Estas son las tablas que salen de todos los años. Simplemente hay 3 países ahí señalados. Como veis, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, que están en el top, como veis, de la transparencia o de la no corrupción, y los dejo marcados para después. Esto es una imagen cromática de este índice, cómo está el mundo, como veis, muy rojo, muy oscuro, por la cantidad enorme de corrupción que hay a nivel de la aldea global. Y bueno, pues nada más, esto en cuanto al índice este. Hay otro barómetro global, otro índice que sí que penetra más en cuanto a la percepción en 12 sectores. Uno de ellos es los medios de comunicación, por eso me permito traerlo aquí a colación. Entonces hace un análisis cualitativo, se hace también, en este caso, menos países, 107 países, y fundamentalmente pues, bueno, se preguntan otras cosas: experiencia de los ciudadanos, opinión sobre la eficacia de los gobiernos, que es poca, voluntad de los ciudadanos de participar activamente, que es mucha, pero en los países que no hay ley de protección de los denunciantes, como es el nuestro, pues luego no se atreven porque no están protegidos, porque les va bastante riesgo en denunciar a los corruptos. Y bueno, pues hay una serie de datos que no voy a entrar tampoco mucho. Bueno, los partidos políticos, como pasa a nivel mundial en general, pero España especialmente, pues de esos 12 sectores, pues el más penalizado, el peor evaluado, digamos, entre 1 y 5, siendo 5 el máximo de corrupción, pues veis que en España a nivel mundial es 3,8, que es bastante alto, pero en España más todavía, 4,4. Solo hay 7 países que superan a España en esa percepción tan negativa que tenemos de la clase política. A nivel mundial, más de 1 de 4 ciudadanos, bueno, estos son datos, otro tipo de datos. En ellos sobornos, se pagan muchísimos sobornos, 1 de cada 4 ciudadanos en muchos países, y además los pagan quien menos pueden, como es lógico, se los piden a los que tienen menos poder adquisitivo. Estas son las tablas que van saliendo y están ahí, repito, este año, todos los años anteriores. Veis, por ejemplo, Australia, es decir, la columna manchada, la columna oscura es donde están focalizado en cada país el sector peor. Veis que se canaliza mucho a la izquierda, que es la columna de los partidos políticos. Veis, Australia, por ejemplo, está ahí, siendo uno de los países que de alguna manera pues es menos corrupto y tal. En cambio, pues efectivamente no tiene por qué ser contradictorio, pues los medios de comunicación, que es la columna que está marcada, lo ponen como uno de los 2 sectores que tienen más nivel de corrupción, o que ellos perciben mayor nivel de corrupción. Están todos los países, y también veis que ahí están Nueva Zelanda, Reino Unido, pues también, que siendo de los top en cuanto a poca corrupción, pues efectivamente se da la circunstancia de que son de los que más penalizan a los medios de comunicación. Simplemente es un dato, que luego ya la interpretación pues puede ser muy diversa. Aquí está la evolución de España y de la Unión Europea y a nivel mundial en cuanto a la cifra, digamos, respecto a los medios de comunicación. Vemos que es un poco más alta normalmente que la media mundial, pero vamos, no es obviamente tan exagerada como, lógicamente, con los partidos políticos.
Bien, y luego ya transparencia en los medios de comunicación, pues sencillamente mencionar la clara demanda de la sociedad. Yo creo que todos somos conscientes de que es muy importante que los medios de comunicación, que son los que nos alimentan de información, pues sean transparentes, sean objetivos, creíbles e independientes en lo posible. Es un desafío y una oportunidad para mejorar la credibilidad de los medios. Yo desde luego, en este caso, como soy economista, y utilizamos mucho el término proceso, que es transversal, porque proceso es un término que se utiliza en muchas disciplinas, en procesos físicos, fisiológicos, jurídicos, químicos, etcétera, procesos económicos, micro y macroeconómicos, es transversal. Yo dirijo una revista que se llama Encuentros Multidisciplinares y muchísimas disciplinas hablan de los procesos. Pues aquí también me he permitido enfocar desde el punto de vista de los procesos, que tienen una serie de inputs, una transformación y unos outputs, sistemas dinámicos, digamos. Entonces, habría que ser o debería ser la transparencia integral en tanto en los inputs, en cuanto a los recursos, periodistas y profesionales, fuentes de información y las relaciones con los medios, los recursos materiales, tecnológicos, empresariales, las fuentes de financiación, es decir, todo lo que alimenta los inputs del proceso. Luego la transformación, lo que es la producción de la información, pues también es importante en el proceso de elaboración de la información, control y filtrado de las informaciones. Esto está enfocado en alguien que no soy periodista, soy economista, entonces no soy experto en el sector, pero como ciudadano, digamos, y en este sentido, como persona que intenta ser transversal, pues veo todas estas cosas que creo que se deberían transparentar, control y filtrado de las informaciones, elaboración de titulares, verificación y acreditación de las fuentes, narración y veracidad de la realidad, códigos éticos, libros de estilo, etcétera. Y luego ya en los outputs, en lo que sale, en lo que se genera, en esa información que se genera, pues transparencia también en los temas de canales de información, su vinculación con las empresas, de los medios, prensa escrita, en fin, los distintos, facturación e ingresos segmentados, es decir, por distintos canales, también las cuentas, sería importante, cuentas anuales de los medios, la publicidad, datos de tirada, audiencia, etcétera. Eso por el lado de los outputs. En definitiva, es una radiografía integral de lo que, a juicio de algunas personas, pienso o se pueda pensar. Y además he consultado bibliografía y también en unas cosas o en otras, pues bueno, esto simplemente me ha permitido organizar un poco todos estos datos que creo que se deberían transparentar en los medios de comunicación. Y luego, en cuanto ya finalmente a dos estudios que hemos hecho, de los que hemos participado, con otros países sobre el sistema de integridad de muchos países, pues simplemente el resultado en uno de ellos, el ENIS, European National Integrity System, que lo hemos hecho con 26 capítulos, o sea, 26 países, digamos, de aquí de Europa. Pues en cuanto a los medios, lo que se dice en este estudio es que es importante o es significativa la inexistencia de una institución y un código y un consejo, perdón, no veo bien desde aquí, ya te la vista, consejo a nivel estatal, que iba a haberlo, luego no lo hay, en fin, pues los autores del estudio lo que dicen es que sería bueno que hubiese un consejo de este tipo, que tuviese dos roles fundamentales: regulación y exigencia de cuentas por las acciones de los medios, y luego establecimiento de estándares éticos o mecanismos de integridad y transparencia. Conclusión de los autores, que es un libro que está todo en la web, es un libro de 360 páginas, el estudio lógicamente abarca 12 grandes sectores, uno de ellos es los medios de comunicación, pero vamos, está descargable en internet todo lo completo, el libro este, o sea, el estudio este, y en lo que atañe a los medios, la conclusión es que España pues, es uno de los sistemas de medios de comunicación más frágiles en términos de independencia, pluralidad, transparencia y rendición de cuentas. Esa es una de las conclusiones que respecto a este sector llegan los autores del estudio, que son bastantes personas las que han intervenido. Y luego también otro estudio que hemos hecho, también en colaboración o de forma normalizada, homogénea con otros países, el estudio sobre los lobbies en España, que lo publicamos el año pasado, que es otro librito que también está en PDF y está descargable totalmente, son 150 o 160 páginas, y entonces ahí se pone de manifiesto que hay una situación claramente mejorable de los medios de comunicación. La investigación de corrupción, según los autores por los medios, se ha reducido, en definitiva, en los últimos años. Eso es lo que piensan los autores, que están bastante cercanos a los temas estos. Se ha centrado más en ofrecer información de fuentes que de generarla ellos mismos. Hay tres razones que ellos dicen para mejorar, para esta situación pues eso, mejorable de este sector. Hay un proceso de oligopolización muy fuerte de los medios de comunicación en España. Hay un creciente peso de la propiedad sobre los consejos de redacción. Casi lo leo. Bueno, no. Entonces, no se permiten informaciones que puedan suponer un riesgo para el medio.
Y luego C, también la financiarización de los medios, casi no voy a levantar, si me perdonáis si lo leo bien y no me equivoco, como consecuencia de sus deudas y del rescate que los bancos han hecho de algunos grupos. Datos significativos, relevados los directores de los 3 diarios más importantes en el mismo año, esto era del año 14, en los 3 casos la destitución solo es explicable, según la opinión de los autores, por razones de presión política y económica. Ejemplo de conexión, ya también ponen algunos ejemplos, me permitió seleccionar uno. Ejemplo de conexión y opacidad en las relaciones entre medios televisivos y política. Concesión de licencias de la TDT, recordáis, la propiedad de estos medios ha parecido influir para que los políticos, copio textualmente para que no parezca que malinterpreto lo que ellos dicen. Efecto negativo de esta concesión, se ha generado inseguridad jurídica. El Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso contencioso contra el acuerdo de la concesión, declarando nulo el acuerdo del Consejo de Ministros porque se entregaba un múltiple, que yo me enteré de que era pues, una entrega de 4 vías con esto, porque no soy experto, múltiple con respecto a varios medios de comunicación por no ser conforme a derecho. Conclusión. Según este estudio, la concesión de los medios corresponde en España al Gobierno y esta ha sido controlada en toda la etapa democrática por uno u otro de los 2 grandes partidos, por lo que estas concesiones, bueno, hay una errata, no han sido nunca técnicas y apolíticas, que es lo que se entiende que tenía que tener. Y bueno, pues ya acabo con esto. Bueno, esto es una evaluación que se hace de cada uno de los 12 pilares que se realiza en el estudio. Bueno, pues es una especie de datos sobre el sector, pero que no vale la pena ni tampoco tengo tiempo de ir comentando cada una de ellas. Es una puntuación de 52 sobre 100, lo cual es bastante discreto a nivel de este estudio. Y nada más, datos complementarios, pues todo esto y muchas más cosas, si alguien quiere pues verlo en la página web, Transparencia Internacional España, transparencia.org.es, o también si alguien quiere pues, consultarnos cualquier cosa o quiere darme los datos para que le metamos en la base de datos para que recibáis la información de todo lo que hacemos, convocatorias, etcétera, pues jesús.lizcano.uam.es, que es la universidad donde trabajo como catedrático. Y nada más, así que ya con eso acabo. Muchas gracias, Jesús. Sí. Adelante, David. Bueno, gracias, Pedro. Gracias a la organización, a vosotros y vosotras por estar aquí. Intentaré ser breve y ameno. Lo de ameno es muy opinable, pero lo de breve yo creo que nos podemos manejar en unos estándares muy asumibles por todos y seguro que acabaré muy rápido. La transparencia es una consecuencia, o la necesidad de transparencia es una consecuencia inevitable de la falta de confianza. La falta de confianza en las instituciones, la falta de confianza en las empresas, en las administraciones públicas, etcétera, etcétera. Y obviamente los medios de comunicación no iban a ser menos. Además, un claro ejemplo del dicho consejos vendo que para mí no tengo. Se reclama mucha transparencia desde los medios de comunicación y si revisan los contenidos de información de los medios de comunicación es bastante escasa en cuanto a unos niveles de transparencia que puedan ser aceptables. No, es que yo publico las cuentas, faltaría más. Las cuentas hay que publicarlas, cualquier institución. Eso no es transparencia. Transparencia es ir algo más allá de lo que dictan las leyes. Ocurre que es un cambio de paradigma. Hemos pasado de tener grandes instalaciones, grandes fábricas, grandes despachos, como sucedía a comienzos del siglo XX, a pasar por una preocupación casi exclusiva por el producto, a día de hoy dedicarnos a las personas. Y las personas somos los grupos de interés. Todos aquellos que estamos relacionados con las empresas o entre nosotros mismos y que o nos vemos afectados o nos afectan las actividades de estas. Y por tanto, es muy importante la transparencia para comunicar a esos grupos de interés información que les facilite tomar una decisión como consumidores. Si yo leo un diario, escucho una radio, veo una televisión en la que me entero que los dueños son unos indecentes, perdón por el desliz, cambiaré rápidamente de emisora o de costumbre de comprar ese diario o de televisión. Nosotros necesitamos tener información. ¿Qué ocurre? Que España no es precisamente un modelo en cuanto a transparencia. Es cierto que hace 3 años que se ha comenzado a trabajar con una ley estatal, cada comunidad autónoma tiene una o un proyecto de una, pero todas son insuficientes. Es tan mala la estatal que lleva 3 años y todavía no se ha podido implantar del todo. Está décadas por detrás de la implantación de leyes de transparencia en otros países y 250 años más o menos por detrás de la primera ley de transparencia que hubo en el mundo, que fue la sueca. España, como país, como instituciones, como empresas, no está preparada para la transparencia todavía. Y los consumidores, que somos nosotros, tampoco. Pedir transparencia está bien, sí. Más allá del morbo de ver lo que cobran o lo que se han enriquecido los políticos o los empresarios, hay que pedir razones. Hablaba antes Jesús de los procesos. Los periodistas sabemos la fuente, sabemos la noticia.
y nos creemos conformados con eso. Pero lo que realmente nos da poder es saber el porqué de las cosas. Y ahí es donde entra la transparencia. No solo saber de dónde viene el dinero, cuánto ganas, cuánto pierdes, sino por qué has tomado esa decisión, por qué sacas esa portada, por qué no informas sobre el viaje de cierta personalidad, por qué ocultas algunos escándalos, etcétera, etcétera. Pero España lleva muchos años de retraso en eso. Tenemos que trabajar y, por lo tanto, exigir abiertamente la transparencia a pecho descubierto es complicado. Es como si de repente nos preguntáramos cómo es posible que los romanos, que eran unos magníficos ingenieros y unos extraordinarios militares, no inventaran la bomba atómica. España, como todo en la vida, necesita un proceso de formación, de cultura, de asimilación de lo que es transparencia y para que nosotros podamos reclamarla, porque la transparencia no es un favor que se nos hace. La transparencia no se ha inventado para proteger a los políticos o a las empresas, se ha inventado para proteger a la ciudadanía. Y es la ciudadanía quien, en esta justa correspondencia, aparte de obtenerla, puede reclamarla. Y nos falta esa cultura. Yo creo, y ya finalizo, que los medios de comunicación pueden proporcionar datos de forma transparente en dos versiones, la parte empresarial y la parte periodística. De cada una de ellas depende una parte del funcionamiento de ese medio y muchas explicaciones de las que los consumidores, los lectores, los oyentes, etcétera, etcétera, queremos estar persuadidos para tomar nuestras decisiones. Es difícil, pero yo creo que aparte de la motivación de las empresas y de las instituciones por ser transparentes, nosotros tenemos que querer que sean transparentes con ellos. Gracias. Muchas gracias. María José. Gracias, Pedro. Bien, y gracias a la organización del Congreso por invitarme a participar en esta mesa y por permitirme venir a Huesca, que siempre es un placer y, como decía el compañero del periodismo involuntario, es un congreso que no se acaba, porque no se da solamente aquí en el Palacio de Congresos, sino que continúa en las comidas y en la referencia inevitable hacia el Edén. Yo, antes de mi intervención, quiero daros el contexto en el que debéis interpretarla, porque ayer, durante la cena, tuve la fortuna de que mis compañeros con los que compartí ese mantel me quitaran la venda de los ojos y me explicaran que la universidad no existe, que en realidad estamos en una suerte de pecera o burbuja o agujero negro, no lo tenían claro, donde nos reunimos en torno a la hoguera que hacemos con las tesis doctorales del último año y nos relatamos historias de cosas que nunca han sucedido. Entonces, en este contexto tenéis que interpretar el mensaje que yo voy a daros en relación al tema de la mesa. Muchas de las cosas que voy a decir han salido ya en las intervenciones anteriores y es inevitable por el tema que nos ocupa. La práctica profesional, el ejercicio profesional, sí está regulado, al menos conceptualmente, con independencia de que luego los medios se alejen en mayor o menor medida de esa regulación. Está regulado tanto en los libros de estilo, en los códigos deontológicos, para empezar, que están aprobados, en los libros de estilo de todos los medios de comunicación y en los manuales universitarios, universitarios, que se publican acerca de cómo se debe informar. Entonces, la opacidad y la transparencia en ese sentido está perfectamente regulada. Entiendo que la opacidad se permite en relación al secreto profesional y al off the record, fundamentalmente, y también en relación al derecho a la privacidad y a la intimidad de las personas o el respeto al dolor de las víctimas y de sus allegados, es decir, en todo aquello que traspase el interés público, porque es el interés público lo que define al periodismo y es su ámbito de interés y es la esfera en donde se desarrolla. El resto de la práctica profesional corresponde a la transparencia, porque los periodistas deben identificarse y deben acreditarse, deben corregir los errores, está el derecho a la réplica y la corrección de errores, la necesidad de identificar y de atribuir las fuentes de información, de explicar cuál ha sido el método de obtención de la información, las reglas básicas y fundamentales de separar información y opinión y que quede separado de una manera también visual, la regla fundamental, que ahora es más difícil de cumplir, de separar información y publicidad, la independencia del periodista en el sentido de que no reciba ninguna retribución de las fuentes, ni favores personales, ni tenga un conflicto de intereses, ni utilice la información privilegiada a la que a veces tiene acceso, y está regulado por parte de algunos medios de comunicación incluso el pago que puede hacerse a testigos o a fuentes. En ese sentido, el ejercicio profesional y la práctica profesional, insisto, conceptualmente está perfectamente regulada. Y además, en todos los foros de debate profesionales y académicos se habla
constantemente de esto. En este congreso que hemos tenido hemos hablado constantemente de la práctica profesional, de la responsabilidad de los medios de comunicación, de la función social de los medios de comunicación, de lo importantes que son para vigilar al poder. Y solamente se ha hablado de otra cuestión porque, bueno, también la relación de los medios de comunicación con las audiencias está regulada en relación a la transparencia y también existen herramientas. Nuevamente, los libros de estilo, que son un contrato con la audiencia donde les explican, sobre todo los nuevos libros de estilo, que no son solamente un manual de redacción o un manual de expresión de cómo redactar correctamente, sino que explican cuál es el tratamiento informativo y cuál es la línea editorial de los medios en relación a cuestiones delicadas como la violencia contra las mujeres, como la inmigración, como la violencia en el deporte, como el suicidio u otros temas. Está la figura del defensor del lector, donde los medios deben dar cuenta de por qué han tomado determinadas decisiones editoriales, de por qué han ofrecido una información, no la han ofrecido o por qué la han ofrecido con un determinado enfoque. Están, insisto, los datos de audiencia que deben dar los medios y que también afectan a su relación con los anunciantes. Y están los códigos deontológicos. Quería leer brevemente un párrafo de un código que es el Código Europeo de Deontología Periodística del Consejo, aprobado por el Consejo de Europa en el año 1993, donde ya aparece la palabra transparencia, y dice que en las empresas informativas debe existir transparencia en materia de propiedad y gestión de los medios de comunicación, posibilitando el conocimiento claro de los ciudadanos sobre la identidad de los propietarios y del nivel de su participación económica en los medios de comunicación. Ya en el año 1993. Y por otro lado están todos los organismos externos, digamos, que también en códigos deontológicos como este mismo del año 1993 siempre se recomiendan organismos externos que ejerzan un control sobre los contenidos de los medios de comunicación. Y ahí están pues, las asociaciones de la prensa, los consejos reguladores, las propias universidades. De hecho, este código proponía un consejo que estuviera compuesto incluso en el que hubiera también ciudadanos o el público, jueces, departamentos universitarios, etcétera. Entonces, ¿dónde creo yo que existe un menor nivel de transparencia? En la práctica empresarial. Creo que la práctica profesional, como ya he expresado, insisto, con independencia de que los medios se alejen o se distancien en mayor o menor medida, está regulada, está debatida y el método periodístico está muy claro. Pero, como decía una profesora que nos daba un poco la risa porque insistía con mucha seriedad, pero es cierto y insistía constantemente en que los medios deben conciliar su función social con su vocación empresarial. Y nos daba la risa, supongo que porque éramos muy insustanciales y porque ella lo decía como con tanta seriedad, pero es en la práctica empresarial la que no está así de regulada. También tiene que ver con lo que han expresado mis compañeros, de que las empresas en general no hay una tradición en España de ser suficientemente transparentes. Entonces decía que en este congreso, que ha durado 2 días, y en otros muchos números congresos nos rasgamos las vestiduras y hablamos constantemente de la veracidad, de la credibilidad, de la objetividad, de la imparcialidad, y hablamos de las condiciones profesionales de los periodistas. No sé cómo voy de tiempo, Pedro, no he mirado bien. Mal. Mal, vale, termino. No, vamos bien, tranquila. ¿Voy bien o voy mal? Entonces, pero no se habla de las condiciones laborales del periodista. Y no hablo solo de hablar de las condiciones laborales en términos sindicales, que también. Hablo de que las condiciones laborales afectan absolutamente al trabajo periodístico. Y se habla siempre de que hay una crisis en España que proviene de la suma de la aparición de Internet y de la crisis económica. Y eso es cierto, pero relativamente, porque en España existe una tradición de precariedad laboral en el ámbito periodístico que es muy anterior a la aparición de esto. Yo hice una tesis que defendí en el año 96, en el siglo XV, sobre información local y dediqué un capítulo a las condiciones laborales de los periodistas que cubrían local en Vizcaya. Y los datos que salieron explicaban que la mayoría de los periodistas que cubrían local eran colaboradores. Colaboradores no como Arturo Pérez Reverte con su columna, sino periodistas que cobraban a la pieza, que normalmente trabajaban para un único medio de comunicación, desempeñaban el trabajo de alguien en plantilla, pero cobraban a la pieza, que cobraban como 600 pesetas de entonces. La cosa no ha mejorado mucho. Rafael Bardají ha intervenido, que ha sido la única intervención, junto con la de un alumno ayer, que preguntaba si los del BBVA tenían sueldo de periodistas o de banqueros. Pero si trabajas como colaborador,
me explicaban esos periodistas a los que yo entrevisté, tú hacías una pieza con lo que explicaba el alcalde de un ayuntamiento y no pedías contrastarla a la oposición, se lo pedías al día siguiente para cobrar 2 piezas, porque solamente se cobra la pieza que publicas. Entonces, los criterios por los cuales se decide el contenido y el tratamiento informativo no son periodísticos, no es un debate acerca de si nos estamos equivocando en la elección de criterios periodísticos, sino que vienen condicionados absolutamente por la precariedad laboral. Como solamente cobro aquello que publico, elijo un titular morboso o elijo un tema que sé que va a funcionar con independencia de que desde el punto de vista del interés público, que es lo que guía el periodismo, no tenga ninguna relevancia. Esto afecta a todas las áreas. En el año 2008 se defendió una tesis que dirigí sobre los periodistas empotrados con motivo del sistema de empotrados que puso en marcha el Gobierno de los Estados Unidos en la guerra de Irak, y resulta que posteriormente hay muchos periodistas, hay periodistas, el debate anglosajón era los periodistas empotrados pueden hacer una buena información estando con el ejército y estableciendo relaciones de complicidad con el ejército, pero el debate en España no es ese, porque hay periodistas que se empotran porque así el alojamiento y el desplazamiento es gratis. Y solo así sus crónicas internacionales pueden ser mínimamente rentables. Lo que quiero expresar es que en la práctica empresarial, donde sí están los estatutos de redacción y los comités de redacción, donde sí hay herramientas en la relación empresa-periodista, es donde considero que hay menos transparencia y además se da una situación de precariedad laboral que afecta absolutamente a las decisiones en materia profesional. Y solo quiero leer, ¿me da tiempo? 20 segundos. Sí, rápido. En ese mismo código al que hacía referencia de deontología periodística aprobado por el Consejo de Europa en 1993, se dice: para asegurar la calidad de trabajo del periodismo y la independencia de los periodistas es necesario garantizar un salario digno y unas condiciones, medios de trabajo, instrumentos adecuados. En el mismo año, la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas Española, aprobó un código deontológico de la profesión periodística donde también dice: para garantizar la necesaria independencia y equidad en el desempeño de su profesión, el periodista deberá reclamar para sí y para quienes trabajan a sus órdenes, hay otras cosas, el derecho a unas dignas condiciones de trabajo, tanto en lo que se refiere a la retribución como a sus circunstancias materiales y profesionales en las que debe desempeñar su tarea. Y para terminar, aunque me extendería más, el Parlamento Vasco, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, aprobó una declaración institucional en la que decía, y leo textualmente: el Parlamento Vasco, en medio de esta crisis económica que afecta también a las empresas informativas, expresa nuevamente, porque ya lo hizo cuando cerraron las corresponsalías de Telecinco y Antena 3, su preocupación por la creciente precarización y deterioro de las condiciones laborales de los profesionales de la información en Euskadi, que puede afectar a la calidad informativa, poniendo en riesgo el derecho de la ciudadanía a recibir una información plural y, en última instancia, hacer perder a los medios de comunicación su función social de información y de control de manera honesta, veraz y profesional, que es imprescindible en toda sociedad democrática. Solo termino diciendo que todos los estudios que se han hecho con posterioridad, o sea, a finales de los 90, debido a ese capítulo de la tesis, la Asociación de Periodistas de Vizcaya nos encargó un estudio sobre las condiciones laborales y profesionales de los periodistas vascos, hablo de finales de los 90, 98, donde también salía el dato de que el 40% de los periodistas trabajaban en régimen de colaborador, un dato que también había aparecido en un estudio anterior de la Comunidad Catalana, y el resto de estudios, que desafortunadamente son muy pocos, sobre condiciones no solo profesionales sino laborales, impulsados por asociaciones de la prensa y facultades de comunicación, han repetido sistemáticamente los mismos datos. Insisto, ya antes de que viniera Internet, que había venido para quedarse, y ya antes de esta crisis económica brutal que nos está destruyendo a todos. No he mirado el reloj, lo siento, no sé si me he entretenido. Muchas gracias. Gracias. Ya, paso a hablarla. Adelante, profesor. Buenos días. Yo soy un viejo periodista, retirado, hasta cierto punto retirado, jubilado en cualquier caso. Hablo desde la trinchera, pese a todo sigo hablando desde la trinchera, no desde ningún tipo de cúpula, torre de marfil o algo parecido. No quiero ofender a nadie, a veces lo hago sin querer. Y, por supuesto, las grandes palabras me asustan. Transparencia, vale, no hay nadie en el mundo entero que hable en contra de la transparencia, faltaría más.
estamos todos de acuerdo en que es muy importante, que es necesaria, que tenemos derecho a ella, pero alguien tiene que hablar de los límites de la transparencia. En primer lugar, el periodismo es legítimamente un negocio, intenta legítimamente ser un negocio, lo intenta. Añado algo que se me ha perdido un poco por el camino: todo lo que yo diga vale tanto para el impreso como para el digital. Posiblemente se puede argumentar que el digital, como tiene un emprendimiento económico en principio mucho menor, se puede permitir más transparencia que el impreso. Perdona, puede ser. Miguel Ángel. En todo caso, salvo... Perdona, súbete un poco el micro porque es que te está dando en el cuello y sube muchísimo. Súbelo. Esto. Aquí. Eso es. Ya, para Gracias. que toque la boca y Muchas todo eso. Bueno, en fin. Bueno, vale. Se puede argumentar quizá que se va para abajo el hijo puta. ¿Yo qué quieres que le haga? Muy claro. ¿Qué culpa tengo yo? Que tiene un emprendimiento económico menor, no comparable al del papel, y posiblemente se puede permitir un mayor grado de transparencia, lo cual está bien desde cualquier punto de vista. Pero repito, el periodismo profesional, no la comunicación de las redes, el periodismo profesional que puede circular, que circula por las redes y circula evidentemente en el digital de los propios periódicos y en el impreso, es legítimamente, tiene derecho a pretender ser un negocio económicamente hablando. Cada día es más difícil, cada día es más complicado, cada día tenemos menos posibilidades de conseguirlo, o en todo caso el camino de vuelta a la rentabilidad es un camino arduo, muy arduo. La paradoja es que la única rentabilidad que existe, casi la única, no quiero exagerar, es todavía en el papel, muchísimo más que en el mundo de lo digital. Bien, ¿esto qué significa? Significa que no se le puede pedir que se suicide a nadie. El compañero ha dicho, y no se lo discuto, que las empresas deberían publicar la totalidad de sus presupuestos, de sus ganancias, de sus pérdidas. Como ideal, no digo que no, y en cualquier caso creo que esto merecería un debate mucho más amplio que 7, 8 minutos, 10 minutos aquí, sino que tendría que ser algo para la mañana entera o para el día entero. Planteo simplemente como interrogante. ¿Se tiene que suicidar una empresa publicando lo ruinoso que ha sido el año? Y no estoy diciéndolo ni retóricamente ni a favor ni en contra, lo estoy planteando simplemente. Lo obvio es, por supuesto, que el lector tiene derecho a saber cuántos ejemplares vende su periódico, porque puede querer leer el periódico que venda menos de su país o al revés, el que venda más. Bien, España está lejos de la transparencia, lo dice el compañero y seguro que es así, conoce el tema mucho mejor que yo, pero en América Latina nadie sabe lo que vende ningún periódico, pero absolutamente nadie, quiere decir nadie. En Argentina, hace ahora ya 12, 15 años de esto, durante un año, puede que 2, encargaron a Arthur Andersen una auditoría de la venta, de la difusión, lo que ellos llaman circulación, difusión de los periódicos, y bueno, pues hubo unos datos durante un tiempo, desapareció aquello rápidamente. Entonces, quiero decir que como periodistas españoles nos tenemos que preocupar, pienso yo, de América Latina también. Por supuesto, lo ha dicho el compañero, hay un aspecto puramente de la empresa y un aspecto puramente del periodista. Ni la empresa ni el periodista tienen que contar sus fuentes cuando esas fuentes no le convengan, no sea conveniente, que no sea dar armas a la competencia. Pensemos que aquí hay una cosa que se llama la competencia. Nada de todo aquello que hagamos público tiene que favorecer a la competencia, simplemente porque el sistema en el que vivimos se llama capitalista, que yo ni lo defiendo, ni lo ataco, ni me meto con ello ahora. Simplemente esta es una realidad. Vivimos en la trinchera, no vivimos en una torre de marfil viendo las cosas por el aire, etcétera, etcétera. Voy a ir un poco más lejos y centrar el asunto. Para mí el centro de todo lo que estoy diciendo es que el periodismo es una transacción. Es una transacción que tiene que ser legítima, que no vale cualquier cosa. De ninguna manera estoy diciendo aquí que cada uno puede hacer lo que le dé la gana para obtener un determinado resultado. Por supuesto que no. Transacción quiere decir que pactas, quiere decir que te autocensuras.
El periodista profesional que diga que no se ha autocensurado nunca, o no sabe lo que significa la palabra autocensura, o no sabe lo que dice directamente. Nos autocensuramos todos. La cosa es que hay una autocensura legítima, razonable, conveniente, que incluso puede tener resultados, esperemos que tenga resultados positivos, pero nos autocensuramos todos. Hay quien prefiere llamarle a eso autorregulación. Como si la autocensura fuera algo malísimo, la autorregulación algo estupendo. Es un problema semántico, no tiene mayor importancia. Nos autorregulamos o nos autocensuramos. ¿Cuál es el límite? Desde mi punto de vista, y no pretendo convencer a nadie nunca de nada, además entre españoles es imposible convencer a nadie, todo el mundo tiene razón siempre, es una pesadez. Absolutamente, absolutamente. También yo quiero tener razón siempre, faltaría más, españolísimo que soy, y colombiano al mismo tiempo, por cierto. ¿El límite cuál es? El lector, el interés del lector. No tenemos derecho a autocensurarnos, ni a autorregularnos, ni a autonada, si perjudicamos al lector con ello, si le damos al lector menos información y menor calidad de información de la que deberíamos darle. Esa es nuestra obligación. Eso entra dentro totalmente de la llamada responsabilidad social del periodista. También me da mucho miedo. Cuando oigo decir lo de responsabilidad social del periodista, me da muchísimo miedo. Pienso que me quieren robar la cartera, pienso que viene alguien con grandes ideas. La responsabilidad social del periodista es dar la representación mejor posible, por supuesto que la objetividad no existe, una tontería la objetividad, es una percepción, todo es una percepción. Dar la mejor representación posible de la realidad a la sociedad, y la sociedad sabrá qué quiere hacer con eso, y sabrá a qué conclusiones llega, tal y tal. Bien, y termino ya, no quiero extenderme más, porque teníamos 6 minutos, o 7 o así, diciendo que la paradoja final es que a los poderes públicos le tenemos que pedir, le tenemos que exigir, le exigimos, creo que más o menos lo hacemos en ese sentido, la transparencia probablemente total, porque son los poderes públicos, porque son aquellos a los que democráticamente hemos elegido para que gobiernen, para que decidan, para que tomen puntos de vista, para que lleven a cabo políticas concretas. La paradoja, repito, y termino, es que hemos de pedir a los poderes públicos probablemente una transparencia mayor que la que podemos ofrecer los periódicos, tanto impresos como digitales, porque no estamos obligados a suicidarnos en ningún caso. Gracias. Muchas gracias. Bajando un poco a lo concreto, ha mencionado Miguel Ángel el interés del lector, que a mí me parece un buen eje sobre el que debería girar. Pero ¿no es del interés del lector saber que un periodista ha hablado con un grupo de presión y no lo menciona en una noticia? Bueno, estás yendo a la casuística. Sí. La casuística, pues tendríamos que discutir cada caso concreto. Es que en abstracto es muy difícil contestar a eso. Es que yo nunca he leído. No sé qué grupo de presión es, no sé qué pretende, no sé cuáles son sus consecuencias, no sé si mi periódico saldrá perjudicado o no de que revele yo eso. La casuística solo se responde por sí misma. Claro. Con los datos yo te diré creo que sí o creo que no. A priori soy incapaz de dar una respuesta tajante de esas de las grandes palabras, de sí o no. El sí o no en periodismo casi nunca existe, por Dios, el sí o no. Siempre flota por... Bueno, el no existe, lo que no existe es el sí. Dime. Otro ejemplo, por ejemplo, hay una cosa muy común en Facebook. Facebook tiene un control de cambios, es decir, yo publico un post y puedo saber si alguien lo ha cambiado. Si lo he cambiado, mis lectores saben en qué lo he cambiado, qué palabras han cambiado en cada una de las versiones. Está muy bien, eso está muy bien. Es que eso es útil para el periódico. Nosotros todavía en el periodismo digital no lo hemos hecho, ni siquiera con la fe de errores. Cuando hemos puesto 10 millones, ponemos 1 millón y ahí no se entera nadie. Uno ha leído 10 millones, otro ha leído 1 millón. Por ejemplo, ¿por qué no podemos, se os ocurre algún tipo de medidas más concretas que pudiéramos ejercer los periodistas? Creo que la parte empresarial queda más o menos clara. A mí lo que se me ha quedado por decir es que no soy partidario de ninguna manera de que el Estado regule, que el poder público, y soy estatista para otras muchas cosas, cuidado, de neoliberalismo nada, evidentemente, que sea el Estado quien regule y quien diga estas son las normas, hay que cumplirlo de esta manera. Creo que la profesión tiene un gravísimo defecto, que es la división, que es la competencia también, que duda cabe, y que no es capaz o que no ha sido capaz hasta la fecha de autorregularse,
de llegar a acuerdos como esto que estás haciendo tú ahora, que evidentemente me parece interesantísimo, y además es que es bueno para el periódico saber quién, qué, cómo, cuándo, etcétera, etcétera. O sea que eso no perjudica nada, sino todo lo contrario. Entiendo yo que la FAPE, quizá, la Federación, pues tendría que tomar o es posible que iniciase un camino en ese sentido de negociación, de discusión, de conversación con los medios, con prácticamente todos ellos, por supuesto que sí, que no se puede excluir a nadie, para llegar a algún tipo de código de comportamiento, no ya deontológico, que eso ya más o menos lo sabemos, y yo modestísimamente no me he acostado nunca creyendo que había violado ese código deontológico, modestísimamente o en la ignorancia suma, pero por lo menos yo desde luego jamás he tenido la sensación. Sé perfectamente lo que es moral y lo que no es. Y da la casualidad de que la ética periodística es la profesionalidad y no otra cosa. Claro. No hace falta más. No hace falta más. Cumplir las exigencias de la profesionalidad es comportarse éticamente como periodista. Y estoy de acuerdo contigo con todo lo que dices. Un código ético podría cubrir, por ejemplo, el hecho de que el martes se publicara por parte de Radio Televisión Española el cargo del nuevo director de la Televisión Española y se omitiera que este señor había trabajado para el Partido Popular hasta hace 2 meses. Eso hay que darlo, eso es una información que se tiene que dar. Y si un periódico papel, el mío u otro, no lo ha hecho, mal hecho, por supuesto. Simplemente el comunicado de Radio Televisión Española. Hablo en pura teoría y lo que no quiero es que nadie piense que creo que mi periódico, del que fui subdirector durante 20 y tantos años, esté exento de ningún tipo de exigencia de ese tipo. Por supuesto que es una información que se tiene que dar, evidentemente. Claro. Evidentemente que Muy bien, sí. pues pasamos el turno, si os parece, al público. ¿Alguna pregunta? Ahí, por favor. Yo quería hacer una pregunta al director de Transparencia Internacional en España, porque yo he pedido información por la Ley de Transparencia, pero me he encontrado que los datos que me han dado son obsoletos y no sé qué hacer, porque tengo 20 tablas de ELSE, 30, y no las puedo usar porque los datos que me ha facilitado un gobierno regional están obsoletos. Bueno, pues no sé en qué caso será, pero efectivamente lo importante es que los gobiernos regionales, o todos los gobiernos, faciliten la información lo más puntual posible, lo más actualizada posible, en lenguaje reutilizable. Eso es lo que nosotros de alguna manera propiciamos y medimos, incluso ahora ya en los nuevos índices. En los últimos índices damos distinta valoración a si la información está en formato PDF o en formato reutilizable, y efectivamente yo creo que una de las cuestiones fundamentales en la información es que sea útil, y si está obsoleta no tiene utilidad alguna, como en todo, es decir, en todos los informes. Nosotros ahora también estamos metidos en temas de evaluación de los partidos políticos, los informes del Tribunal de Cuentas, etcétera. Entonces, claro, si son cosas que salen ya, es un informe de las cuentas de hace 2, 3, 4 años, pues no tiene utilidad ninguna. Entonces, siempre en la información lo que necesita el ciudadano, lo que buscamos de la sociedad civil, es que la información sea lo más detallada posible, lo más actual posible, y además en lenguaje reutilizable, es decir, en formato reutilizable. O sea que no conozco el caso tuyo, el que planteas, pero no es un caso realmente, pues es manifiestamente mejorable. Lo que pasa es que es muy común, me temo, porque hay muchísimas administraciones que incumplen, como he dicho antes, es decir, es que no publican los contratos. Hay una plataforma de contratación del sector público que todas las administraciones públicas tendrían que publicar ahí para que todos los ciudadanos tengamos toda la información resumida. Eso es un mecanismo de transparencia, de prevención de la corrupción, de eficiencia económica. Yo soy economista, de que esté todo ahí, no tenemos que estar yendo a las webs de los cientos o miles de ayuntamientos o tal. Entonces, no lo cumplen. Es obligatorio desde agosto del 14, y ya digo, es que ni el Congreso ni el Senado, sencillamente. O sea que muchísimas administraciones públicas no cumplen lo más básico, que es publicar la información donde tienen que publicarla. Y una vez que la publican, desde luego lo ideal es que sea puntual, actual, reutilizable, etcétera. Esos son los estándares que perseguimos y evaluamos y denunciamos desde la ONG esta en la que yo estoy, pues lo que vemos mal en ese sentido. Gracias, Jesús. Adelante. Gracias. Para Miguel Ángel, yo quería hacer una pregunta concreta. Se ha publicado esta semana un mensaje secreto de la reina, que seguramente estaba en un sumario, que puede ser que sea un sumario que esté secreto, no conozco los detalles. Imaginemos que sea un tuit privado, pero es la reina de todos los españoles. ¿Es la autocensura de la que mencionabas antes? ¿Tiene que incluir no publicar un tuit privado o no? Gracias.
También es, por supuesto, una gran pregunta. Los tweets yo creo que por definición son públicos. Un SMS se refiere. No he oído. Se refiere a un SMS, a un mensaje privado. Un SMS. Ah, ya. Pues es una gran pregunta y no tengo ningún problema en contestar, que no sé exactamente qué corresponde en cada caso. Intento definírtelo de la manera más aproximada posible, solo aproximada. Si ese SMS afecta a la conducción de los asuntos públicos, de una manera, no hace falta que sea gravísimo, simplemente afecta a la conducción de los asuntos públicos, el público tiene derecho a saber. Si ese SMS privado es un chisme, una tontería, una frivolidad, una comunicación personal, el buen gusto que existe también dentro de los códigos deontológicos, el buen gusto probablemente nos aconsejará que no lo hagamos público. Pero si afecta de alguna manera a la conducción de los asuntos públicos, si tiene que ver, aunque sea de una manera lejana o relativamente lejana, a la gobernación, lo que ahora se llama, Dios sabe por qué, gobernanza del país, evidentemente que eso es eminentemente publicable. Hay una cosa importante, que es saber quién paga esa línea de teléfono. En Estados Unidos ha habido ejemplos de correos privados enviados desde cuentas que paga el Departamento de Estado, con Hillary Clinton o con Sarah Palin, la que era gobernadora de Alaska. Si es el Estado quien paga esa línea de teléfono, por muy privado que sea el mensaje, yo entiendo que es de escrutinio público. Puede ser. Yo creo que habría que discutirlo, pero no te digo frontalmente que no. Esto es aproximado todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Por aquí? Sí. A mí me da mucho... O sea, yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel en que me parece que el Estado no se tiene que poner a regular la vida de los periodistas, ya regula bastantes cosas, pero sí que me parece, y tampoco me gusta mucho lo de los grandes códigos deontológicos generales, porque me parece que al final creo que la deontología va en la educación de uno. Hay que venir ético de casa, me parece. Entonces, lo que sí que creo es que a veces nos falta el ser capaces de transmitir, de darle importancia a los lectores, que son los que deben hacer esa criba. Es decir, de este me fío, de este no me fío, y perdonadme la expresión, es un sinvergüenza. Es decir, por igual yo del sinvergüenza no me fío y ya está. Digo que a veces que nos miramos los periodistas mucho el ombligo, ¿no? Nosotros, nuestro gremio, nuestra tal, y decir, bueno, y dejémosle, que somos, no dejamos de ser unos servidores públicos, dejemos que sean los ciudadanos los que decidan de quién me fío y de quién no me fío. Muchas gracias. A mí me gustaría decir una cosa al respecto. Como lectora o como audiencia, a mí me gustaría saber cuál es la composición de la redacción de un medio de comunicación para valorar la calidad informativa de su producto. Porque efectivamente se hacen estudios acerca de la convergencia de las redacciones, de en qué medida, dónde colocamos lo digital y lo no digital. Se habla de que las competencias profesionales de los periodistas deben ser otras, y eso es normal, tienen que manejar más herramientas. Al principio de los tiempos, con saber manejar la máquina de escribir y el teléfono era más que suficiente. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando yo era un estudiante y hacía un fanzine, y eran unas hojas fotocopiadas, grapadas, y las repartía por la cafetería, todo el mundo sabía que detrás había una persona o dos haciendo pues una cosa cutre, que a veces tenía mucha gracia o mucho ingenio. Pero ahora con Internet yo miro y veo exactamente igual un medio con una gran redacción potente que un medio donde están detrás dos personas dejándose la vida y la piel. Y estoy juzgando el producto informativo, que es lo que juzgamos en todos los foros, si efectivamente está mirando por el interés del lector, si efectivamente es relevante, cuando no sabemos las condiciones en las que lo han hecho. Lo que intento expresar es que las condiciones laborales afectan de una manera fundamental a las condiciones profesionales. Entonces, no es que a mí se me llene la boca con los códigos, si ya he dicho que me dijeron ayer que en realidad no existo. Lo que estoy diciendo es que la práctica profesional conceptualmente sí está regulada, pero las empresas periodísticas que denuncian constantemente cuando otras empresas tienen a trabajadores en malas condiciones o, por ejemplo, las mujeres no ascienden. El día de la mujer, el 8 de marzo, todos los medios de comunicación se hicieron eco de que las mujeres tampoco existimos, como en la universidad, no ocupamos puestos directivos, perdón. Pero resulta que no sabemos cuál es la plantilla de un medio. Primero, porque en algunos medios están dos haciendo un trabajo imposible, y segundo, porque en algunos grupos potentes de comunicación tienen a gente trabajando por las mismas 600 pesetas la pieza que hace 20 años, sin contrato laboral de ningún tipo, y así no se puede plantear uno
la función social, solo se puede plantear la supervivencia. No sé si me he expresado bien. Acabamos con Miguel Ángel. Digo una cosa muy rápidamente, no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho, evidentemente que sí, evidentemente. Añado solo que 1000 veces he dicho y escrito que el lector siempre tiene razón. Cuando al lector no le gusta un periódico, ¿qué le vas a decir? Usted es un desgraciado, no entiende nada, es buenísimo este periódico. No, señor, el lector siempre tiene razón y deja de leernos y lea este otro, o no lea ninguno, o nos abandona absolutamente a todos. Tiene razón siempre. Y para completar el tema, que también estoy de acuerdo, que las grandes palabras, ya lo he dicho antes, los grandes códigos, hombre, seguramente tendríamos que consultar al lector, la profesión, en la eventualidad de crear algún tipo de normativa de comportamiento, deberíamos consultar extensamente a asociaciones de lectores, no sé exactamente cómo, pero no simplemente que fuese una cosa de petit comité dentro de nosotros mismos. Hemos de consultar, cosa lógica de hacer el periodista, consultar siempre. Muy bien, muchas gracias. No tenemos más tiempo. Os dejamos con Wyoming y Escolar. Muchas gracias.